Muy buenos días, mi grupo está conformado por Lina Zapata, Neider López y quien les habla, Esteban Serrano. Y nosotros les vamos a hablar sobre las células eucariotas, ácidos nucleicos, ADN y ARN. Células eucariotas. Las células eucariotas es aquella que tiene un núcleo definido, cubierto por el citoplasma y protegido por la envoltura que constituye la membrana celular. Se caracteriza por tener en el interior del núcleo el material genético ADN del organismo y por tener una estructura compleja compuesta por organelos que cumplen diferentes funciones esenciales en la célula. Tienen formas variadas, desde esféricas y cilíndricas hasta planas y cúbicas. La forma de una célula no es fija, depende del medio en el que se encuentra. Por ejemplo, las células de la piel primero son cúbicas y a medida que envejecen se vuelven planas. Su tamaño es variable, pueden ir desde 10 micrómetros como los linfocitos de la sangre hasta 100 micrómetros como algunas neuronas. Las células eucariotas llevan a cabo funciones vitales como la nutrición, la división celular y la obtención de energía para realizar otras tareas. Tenemos tres tipos de células eucariotas: la célula animal, la célula vegetal y la célula de los hongos. La célula animal, a diferencia de la célula vegetal, carece de pared celular y de cloroplastos. Son células que pueden adoptar diferentes formas y tamaños. Se caracterizan por poseer centriolos y abundantes organelos. Las células vegetales es un tipo de células eucariotas propias de las plantas y tejidos vegetales. Se caracteriza por tener una pared celular que le hace más resistente, cloroplastos y vacuola central. Además, es capaz de realizar la fotosíntesis, proceso químico que le permite a las plantas sintetizar sustancias haciendo uso de la luz y liberar oxígeno. Células de los hongos. Son células muy semejantes a las células animales, pero que presentan algunas diferencias. Por ejemplo, la pared celular está compuesta de carbohidrato quitina, tiene una forma poco definida y los hongos más primitivos son los que poseen flagelos. Partes de las células eucariotas. La membrana plasmática es la envoltura que contiene todo el material celular, además de ser el medio por el que las células intercambian información, reciben nutrientes y eliminan los desechos. El núcleo es el centro de control y regulación de las funciones celulares. Está conformado por la envoltura nuclear y el contenido nuclear. Nucleolo es la parte dentro del núcleo que se encarga de producir el ARN ribosomático. El citoplasma es el espacio acuoso gelatinoso en que flotan los elementos celulares y se desarrollan sus actividades. Organelos. En los citoplasmas se encuentran estructuras cerradas con membranas, los organelos, como los mitocondria, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Lisosomas. Es un organelo que se encarga de la digestión celular, lo que ayuda en el funcionamiento de las células. Mitocondrias. Es un organelo que apartan energía de la célula. Ribosoma. Realizan la síntesis de proteínas que permiten traducir a ARN mensajero, es decir, información genética. Citoesqueleto. Filamento de proteínas que le dan soporte a la célula. Interviene en la movilidad y división celular. Retículos endoplasmáticos. Se encarga de sintetizar proteínas y lípidos y de las transporte celular. Se diferencia en el retículo endoplasmático liso y en el retículo endoplasmático rugoso.
Aparato de Golgi. Se encarga de transformar y exportar la proteína sintetizadas. Yo les voy a hablar sobre el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Estos dos ácidos son los que conforman la base de nuestro genoma. Ellos determinan lo que somos como especie y en buena medida lo que somos como individuos. Ahora bien, el ADN es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular, pero también podemos encontrar una pequeña cantidad en los mitocondrias. Es por eso que vamos a encontrar ADN mitocondrial y ADN nuclear. En cuanto a la estructura del ADN, podemos encontrar que está formado por monómeros. ¿Qué son los monómeros? Moléculas simples, que forman cadenas lineales o ramificadas de 2, 3 o más unidades. Estas se repiten y se denominan nucleótidos. La estructura es de doble cadena a partir de combinaciones más simples, unidas por enlaces fosfodiéster cargados negativamente. Entonces están unidas por un glúcido, que es la desoxirribosa, un grupo fosfato derivado del ácido fosfórico y una base nitrogenada, que puede ser la adenina, guanina, citosina o timina. Además de proveer la información genética que nos determina como individuos, el ADN tiene otras funciones que son la replicación, codificación, metabolismo celular y mutación. La replicación porque al tener la capacidad de hacer copias de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a células hijas y de generación en generación. La codificación de las proteínas gracias a la información genética que el ADN provee. En cuanto al metabolismo celular, interviene en el control de este mismo mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Y finalmente juega un papel muy importante en la mutación, ya que nuestra evolución como especie está determinada por la función del ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. ARN, ácido ribonucleico. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. El ARN es lineal y monocatenario, o sea, de una sola cadena. Sin embargo, en algunos virus puede ser de doble hebra. Estructura del ARN. Este ácido nucleico está compuesto por una cadena simple formada por un glúcido, la ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas que pueden ser adenina, guanina, citosina, uracilo. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula que, al igual que el ADN, se compone de sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y un azúcar en el ARN. El azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas ya mencionadas. Funciones del ARN. Las funciones del ARN pueden comprenderse mejor a través de la descripción de los diferentes tipos que existen, que son ARN mensajero o codificante, ARN de transferencia, ARN ribosómico, ARN reguladores, ARN catalizador, ARN mitocondrial. El ARN-M o ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. El ARNT o ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. El ARNR o ARN ribosómico, que como su nombre indica se localizan en los ribosomas y ayudan a leer los ARNM y catalizan la síntesis de proteínas. ARN reguladores son complementarios especialmente del ARNM, que ayudan a suprimir genes específicos y activan la transcripción o regulan la expresión genética. ARN catalizador. Ayudan a agilizar el proceso de síntesis y verificar el correcto desempeño. ARN mitocondrial
En las mitocondrias que sintetizan proteínas también se encuentran formadas de ARN para desarrollar el función. Dentro de las diferencias del ADN y el ARN vamos a encontrar que el ADN es de cadena doble y el ARN es de cadena simple. El azúcar que lo componen es diferente. En el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. En las bases nitrogenadas del ADN vamos a encontrar la adenina, guanina, timina y citosina, mientras que en el ARN la timina se va a sustituir por el uracilo, siendo entonces adenina, guanina, citosina y uracilo. Y el peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Y ya para finalizar tenemos una frase de Alexander Graham Bell, que es: antes de cualquier otra cosa, la preparación es la llave del éxito.